Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Hay algo acá. Es un programa que propone recorrer nuestra identidad cultural a través de distintos caminos. La idea es reencontrarnos, recuperarnos como pueblo trabajador y vamos a ver en dónde. A través de la comida, a través de la producción, a través de las comunas, a través de la gente en su cotidianeidad. Una propuesta que esperamos les guste, que hemos armado con mucho amor y porque consideramos que es fundamental mostrarnos que hay algo acá. Así que pasen y vean. En el primer bloque con el que inauguramos esta propuesta, el invitado especial es Gabriel Reusa. Él es cocinero y es el presidente de Utuco. Es una persona que hace mucho que está en la gastronomía de Córdoba y que siempre ha sido como un referente a la hora de proponernos otra mirada. Utuco, un proyecto que a mí me conmovió porque buscando esto que hoy compartimos en la pantalla, fue como encontrar algo que ya estaba en mi cabeza, la identidad a través de la producción y de la cocina. Pero mejor los dejo con Gaby, que lo explica con más claridad. Hola Gaby, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Queríamos que nuestra comunidad conozca qué es Utuco. Bueno, gracias a ustedes, Laura, por visitarnos y por darnos un espacio para que la gente conozca más sobre Utuco. Utuco es un proyecto que nace en medio de la pandemia, un poco como respuesta a esa pérdida del conocimiento que encontrábamos iba dando a medida que íbamos escuchando que muchos de nuestros mayores se nos iban en la pandemia. Una de las cosas que resonaba era que junto a ellos se iba mucho del conocimiento de la cocina. Entonces nos pusimos a repasar un poquito qué estamos haciendo al respecto. Es decir, poco podíamos hacer respecto de que no se nos mueran nuestros viejos y pensamos que había que hacer algo para salvaguardar el conocimiento de ese aspecto de la cultura que estaba en las cabezas y en las manos de nuestras abuelas, fundamentalmente. Y ahí surge la idea de Utuco. Y al principio, obviamente, como todo proyecto no tenía nombre, la idea era ver cómo podíamos darle a nuestra gastronomía de una identidad, dónde estaba la identidad de nuestra cocina. Y ahí encontramos que es muy distinta la cocina de Córdoba respecto de la de otros lugares del país. Es como muy diversa, muy variada, está muy invadida. Tenemos un montón de influencias. Y en un principio nos asustó esa diversidad, porque lo diverso muchas veces te aleja de lo identitario. Muchas veces uno piensa que la identidad es un rasgo marcado y típico, ¿no? Si tenés piel amarilla y tenés los ojos rasgados, bueno, hay como un concepto de identidad. Cuando empezás a ver hay un montón de identidades bajo ese parámetro de la piel amarilla y de los ojos rasgados. Y empezamos a encontrar eso, que lo que al principio era una desventaja se podía convertir en una ventaja. Y ahí surge Utuco como tal, porque Utuco es una de las pocas palabras camiares que sobrevivieron y significa abundancia. Así que encontramos que ese era el aspecto fundamental de nuestra cocina. La abundancia de recursos, la abundancia de historias, de culturas. Y ahí nos pusimos a trabajar. ¿Y cuáles son los objetivos que tienen como organización? ¿Quiénes participan de Utuco? ¿Qué hay que ser o qué hay que tener para ser miembro de Utuco?
Utuco ya es hoy una asociación civil y no tenemos un requisito para formar parte de Utuco. Simplemente, de alguna manera, estar interesado en nuestra gastronomía, en ponerla en valor, desde el ámbito que se te ocurra, desde lo intelectual, desde lo literario, desde la cocina, obviamente. Y ahí sí empezamos a trabajar mucho desde el aspecto de la producción, porque encontrábamos que esa diversidad que Córdoba ofrece en gran medida está en su producción, en lo que hacemos, en lo que el campo nos brinda, en lo que la industria produce. Y empezamos a tener como dos grandes grupos, ¿no? El de cocineros por un lado y el de productores, que poco a poco se fueron sumando de toda la provincia y hoy somos casi 250 en toda la provincia, un montonazo de gente. Pero obviamente hay como rasgos muy marcados de nuestra producción que tienen que ver con la industria de los quesos, con la industria de los chacinados, de los embutidos. Córdoba es famosa por sus salames y de alguna manera hoy estamos encontrando que ya tenemos como un mapa de los salames de Córdoba, un mapa de los quesos de Córdoba y eso es lo que de alguna manera queremos reflejar. Queremos empezar a mostrar paisajes gastronómicos que te inviten a hacer una gira por distintos lugares y recorrer esos lugares donde podés disfrutar de distintos sabores. ¿Cómo es, según tu mirada, con esta mirada con perfil utuco, lo que pasa en la gastronomía en general y en Córdoba en particular? ¿Comemos con identidad o estamos como apurados, dejamos de disfrutar la comida? Yo me meto en gastronomía impulsado por el movimiento Slow Food hace 20 años. Hace 20 años conozco el movimiento Slow Food, que ya tenía sus años en Europa, en el mundo. Un movimiento que surge un poco en oposición a la globalización y esa lucha contra la globalización de alguna manera pone de manifiesto la necesidad del producto local, de la identidad y del trabajo local, no solamente en la producción, sino también en los conceptos culturales identitarios, ¿no? Y me di cuenta con el tiempo que esa globalización había generado un efecto rebote. Entonces, indudablemente ya convivimos con una cultura globalizada y la gastronomía es parte de la cultura, pero ya había empezado a surgir la necesidad de la gente en un montón de lugares de defender lo propio, lo que te representa, lo que es tuyo. Y en Córdoba parecía que eso no pasaba. Seguíamos aferrados al choripán, al fernet con coca, al lomito, y dábamos vuelta entre esa trilogía que verdaderamente, de alguna manera, desprestigia la cocina, porque no es solamente eso. Claro. El problema de la identidad es cuando se pierde el concepto de diversidad y te centras en una sola cosa. Es como si dijéramos, la cocina italiana es solo pizza. Claro. Y estaríamos desprestigiando la gastronomía italiana. ¿Y cuáles son los sueños que tenés, Gaby, con Utuco? El sueño más importante que tengo con Utuco es esto que te decía, de lograr que Córdoba verdaderamente sea un destino gastronómico, que hoy no lo es. Nosotros cuando empezamos este proceso, estábamos bastante cabeza a cabeza con Mendoza y hoy notamos cómo Mendoza cobró una importancia muy relevante en Argentina a nivel de su gastronomía. Y creemos que hay un método para hacerlo. No es una cuestión solamente de voluntad, hay un método para hacerlo. Lo hicieron España, lo hizo Perú, las distintas regiones de España desarrollaron sus propias identidades. De manera que el sueño para Utuco es lograr eso, que Córdoba se convierta en un destino gastronómico. Somos un destino por un montón de motivos, indudablemente por nuestras bellezas naturales, por la importancia económica de nuestras ciudades, pero poca gente viene a comer a Córdoba. O sea, la comida es un complemento del viaje. Sí. Y pretendemos que sea el motivo del viaje. Ese es el sueño. Perfecto. Maravilloso. Díganme si no tienen muchísimas ganas de recorrer
el mapa que Gabriel Reusa nos acaba de mostrar a través de la producción de alimentos de nuestra gente. Les dije, hay algo acá que es fundamental mirar y compartir. En el próximo bloque seguimos descubriendo cosas que tenemos al alcance de la mano. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Hay algo acá, segundo bloque con ustedes, y en esta oportunidad Juan Cruz Martini, un divino que yo conozco desde muchos lugares, nos cuenta qué es Orgánicos de mi Tierra. ¿Por qué digo que es un divino? Porque tiene en el ADN, en la sangre y en la forma de contarle las cosas, eso que estamos buscando cuando queremos decirles que hay algo acá. Hay una forma distinta de pensar la comida, de pensar el alimento, de pensar la comercialización y la producción de eso que nos hace ser como somos. Porque ya dice el dicho que somos lo que comemos. Así que comer orgánicos a través de Orgánicos de mi Tierra, comer con conciencia y proponiendo una vida digna a través de esta propuesta es una forma de sentirnos mejor. Juani, o Juan Cruz Martini, de Orgánicos de mi Tierra, les cuenta qué es esta organización. Juan, y comentanos de qué se trata Orgánicos de mi Tierra, a qué se dedican y por qué están trabajando en esta lógica de comer sano, seguro y soberano. Bueno, bienvenidos acá al almacén de Orgánicos de mi Tierra. Nosotros somos una red de almacenes agroecológicos, venimos trabajando hace más de 7 años, capaz 10, hemos perdido ahí el rastro. Y bueno, nos organizamos de manera cooperativa con el fin de traer distintos alimentos provenientes de la agroecología familiar, provenientes del Cinturón Verde y de la provincia de Córdoba y de algunos puntos del país, con el fin de traer y juntar en la ciudad todos estos alimentos que se dificulta que lleguen, garantizar las logísticas, cuestiones así. En esta cuestión, ¿cómo es la relación de ustedes con los productores? ¿Qué tipo de productores están trabajando? ¿Cómo se relacionan? Nuestro vínculo principalmente parte de las ferias agroecológicas. Las ferias agroecológicas han sido históricamente el punto de encuentro entre almacenes, productores y consumidores, y es la instancia en que más diálogo tenemos, donde nos vemos las caras. Y ahí, bueno, compartimos diferentes experiencias, por lo tanto nosotros tenemos información para darle a los consumidores, y un poco la lógica de trabajo proveniente de la agroecología es un trabajo colectivo sobre la visión, la producción de todos estos alimentos, que no solamente se basa en no tener agroquímicos encima, sino también la forma de trabajo. La agroecología, a diferencia de lo orgánico, tiene todo un trasfondo social que es muy importante para nosotros, para esta forma de organizarnos y llegar a este objetivo que tenemos en común. ¿Cómo es ese trasfondo social que define la agroecología? La diferencia, sobre todo, está en el valor de la remuneración de todos estos alimentos. Se reconoce que hay un trabajo, no hay un patrón atrás, sino es agricultura familiar o cooperativa. Entonces lo principal es el valor del producto, ¿no? Nosotros llamamos precios justos. Muchas veces en el mercado convencional se contrata a personas y se le paga salarios míseros, entonces lo que apuesta la agroecología es reconocer esos productores, o sea, nosotros reconocemos a quienes trabajan con las manos en la tierra, para que tengan un salario digno, sobre todo, que es muy difícil en estos momentos. Es muy difícil y es una lucha. Vinculado al tema salud, la producción agroecológica tiene mucho para aportar porque nos liberamos de los agroquímicos, nos liberamos también de la superindustrialización de los alimentos. ¿Ustedes esto, por qué lo eligen?
Nosotros lo elegimos como una forma de militancia cotidiana, ¿no? Para nosotros es tener un grado de conciencia sobre el daño que le hacemos a la tierra, muchas veces no, le hacen a la tierra, y que tiene distintos efectos sobre nuestros cuerpos, sobre las personas, los animales, la biodiversidad, que son muy malos y se nota cada vez más con el calentamiento global, con la desertificación de los territorios, con el poco acceso al agua, con el poco acceso a trabajar la tierra, que está concentrada en muy pocas manos, y una producción muy reducida a cuestiones que son rentables para el mercado y para exportar. Entonces para nosotros es una apuesta para concebir otras formas de trabajar, otras formas de consumir, para ser conscientes de lo que consumimos, de los efectos que tienen nuestros cuerpos. Para nosotros es vital la información sobre lo que consumimos. ¿El pueblo cordobés tiene adaptado el gusto a esta forma de consumir? Te hago la pregunta porque por ahí nosotros consideramos que el hiperprocesado ha toqueteado tanto las papilas gustativas que por ahí comemos fruta con gusto a fruta y decimos, está desabrida. O se tiene ese prejuicio. ¿Ustedes en la práctica cómo lo viven? Uno cuando empieza a comer alimentos agroecológicos lo primero que siente es el sabor, las texturas, los colores. Eso es lo más gráfico y lo que hace un cambio en la forma de alimentación también. Productos sintéticos se notan en su forma, siempre está el ejemplo del tomate que no tiene pulpa adentro y que se va perdiendo ese sabor del tomate. Y el público cordobés en sí, gracias a las ferias agroecológicas, que tienen muchísimos años, ya tiene más de 10 años, se ha introducido en este mundo y está cambiando y transicionando su alimentación, porque nosotros tenemos un eslogan que para nosotros es muy importante, que son alimentos reales, alimentos de verdad, porque vienen de la producción campesina a nuestro almacén y ahí o directamente a las manos de los consumidores. ¿Cómo es la relación con las ferias? Bueno, yo particularmente los conozco de la Feria del Aguaducho. ¿Cómo es la lógica de la feria? ¿Cómo se organizan para feriar? ¿Y cuál es la fortaleza que les da a este tipo de emprendimientos? Bueno, nuestros vínculos con la feria es lo que nos hace hoy en día, lo que vio nacer Orgánicos. Es una relación muy directa y bueno, y ahí nos agrupamos con otros colectivos, con otras redes de productores, de campesinos, de diferentes trabajadores. Y es un encuentro muy lindo en asambleas, en el espacio público, pudiendo ofrecer nuestros alimentos a la gente, pudiendo charlar e intercambiar, como decía antes, para que, es una gran red de la agroecología. Es una red muy importante no solamente para Orgánicos, sino para todas las personas que componemos la red agroecológica, que está siempre abierta a recibir nuevas personas, a charlar, a dialogar, a debatir. Las ferias son un gran acto político de toma de posición del territorio para mostrar otra economía, para mostrar otra forma de alimentarse, de cuidar la salud. Bueno, díganme si no tenía razón en decirles que Juan Cruz Martín es un divino. ¿No le dieron muchas ganas de ir a las ferias y compartir información, preguntar, oler los alimentos? Bueno, en la Feria Aguaducho, en Alberdi, todos los miércoles a partir de las 18, esa es la que tengo recontra presente porque es a la que voy. Ahí nos podemos encontrar y podemos seguir compartiendo y confirmando que hay algo acá para todos nosotros. En el próximo bloque vamos con la voz de los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Tercer y último bloque de Hay algo acá. A mí se me pasó volando, espero que a ustedes también. Y en este último bloque
Silvia Marchetti, de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, los docentes, los que nos enseñan, los que también aprenden en esto de remarla a diario, nos cuenta de qué se trata su secretaría, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, en qué trabajan y por qué es importante ese trabajo. Le escuchamos. Parecería que los sindicatos tienen una tarea que es exclusivamente gremial, y cuando decimos gremial tiene que ver con las reivindicaciones, las demandas y las condiciones de trabajo. Pero también en los últimos tiempos, en la última década, se han empezado a discutir otras temáticas que también hacen a nuestra labor, que quizás no tiene que ver con las condiciones de trabajo cotidianas, pero sí hacen a nuestro posicionamiento como docentes, a nuestra gestión de los contenidos y a la decisión sobre las prácticas de enseñanza que nosotros tomamos, ¿no? Y con esto tiene que ver pensar la educación o el trabajo de enseñar con una perspectiva de derechos humanos, que pensar con una perspectiva de derechos humanos implica pensar en todas las convenciones que tienen que ver con los derechos humanos de las personas adultas, de los niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Y la perspectiva de género tiene que ver con empezar a mirar los contenidos y los modos de trabajar con poner una atención sobre el género, sobre las desigualdades, sobre la discriminación, ¿no? Eso hace que uno tome decisiones para enfrentar no solamente los contenidos, sino situaciones que se dan en la escuela como los vínculos, incluso como la propia evaluación o los acuerdos de convivencia que se hacen en la escuela. Con todo esto tiene que ver pensar con perspectiva de derechos humanos y de género. Una de las demandas que ha aparecido a partir de este trabajo con educación sexual integral es que colaboremos en la construcción de un proyecto institucional de ESI que involucre de manera gradual, integral, a todos los docentes y a todo el personal que está en una escuela, no solamente a quienes están frente a alumnos. Eso con respecto a géneros, decirlo de una manera amplia. Y con respecto a derechos humanos, en realidad nosotros ahora, este año, vamos a empezar una formación con algunas modalidades, como adultos, como especiales, después con algunos bolsones, digamos, docentes de escuelas técnicas, docentes de educación física, docentes de PIT. Pensando esto, el trabajo de enseñar con perspectiva de derechos humanos y de género, para hacer una reflexión con esto que decía al principio, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos para trabajar con estas nuevas infancias y adolescencias que a veces los docentes que tenemos una formación de otro tiempo es como que nos interpelan muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pensar qué hacemos con todo este caudal de cosas que pasan en las escuelas. Bueno, llegamos al final de esta propuesta que espero hayan disfrutado tanto como nuestro equipo al realizarla. Fue un trabajo de mucho tiempo de pensar y de soñar qué podemos hacer en televisión que nos represente, que interpele a nuestra gente. Así que espero que lo hayan disfrutado, no sé si igual que nosotros, un poco más tal vez, pero que lo hayan disfrutado. Agradezco mucho al equipo que nos acompaña, que la rema en esto de soñar que podemos hacer una comunicación con tonada cordobesa.